Ricardo Gareca cuenta cómo fue su transición de jugador a director técnico y cómo llegó a dirigir la selección peruana, donde no solo cambió sistemas de juego, sino algo más profundo, la mentalidad del futbolista peruano, enseñándole a creer, competir y soñar en grande. Habla muy bien del trabajo del profesor. Del trabajo de él y de su equipo, que nos cambió el chip no solamente a los jugadores, sino a todo el país. Sí, o sea, sí. fueron 7 años increíbles, que yo nunca he vivido en mi vida. Como tú dices, en algún momento yo he estado desviado y él agarró, no solamente a mí, sino a muchos jugadores, nos enderezó. Así es, hermano. ¿Quiere llegar a competir con los mejores? Así es. No, enderézate, ponte bien. Y de verdad, hermano, uno tiene que ser agradecido. Y quiero dar un aplauso muy grande al profesor Ricardo Gareca. ¡Mi papá! ¡Padre! ¡Che, su madre! Profe, querido. ¡Ta madre! ¡Qué gusto, profe! Tome asiento, por favor. Ay. Quedé con la boca... Estoy con la boca abierta. ¿Por qué, Te miraba allá, lo miraba y... o sea... Un espectáculo. Claro, o sea, estoy sorprendido por la escenografía, por la producción. Pocas veces hay esta producción. Por el crecimiento de usted y por cómo llevas este programa. O sea, la verdad que... Siempre, profe, nos enfocamos nosotros, profe, de mandarle al público algo de otra dimensión. No, esto no es, como el programa, no es como el programa de Cuto, con una cámara nomás. No, profe. Con celular. Que no, esto es otro nivel, profe, se lo merecen, profe. Y el público también se lo merece, claro, mi gente. hermano. ¡Aplausos, pe! Se merece un invitado así, Se merece así, galáctico. hermano, Un todo, invitado completo, distinto. Nero, completo. Lo cómico de todo esto es que el Cuto me decía lo mismo de ustedes. Este es un envidioso, profe. Sí. Y la verdad que es un placer poder estar acá con ustedes, compartir este momento con vos, ¿no? Sí, profe, después de tanto tiempo que nos vemos. Claro, Profe, fuimos a un restaurante. Yo ¿se con acuerda? Roberto, bueno, lo vi jugar, pero bueno, no tuve la oportunidad de tenerlo, pero bueno. Mejor, profe. No. Es lo mejor que le ha pasado, Yo profe. soy todo molesto, profe, porque usted me tuvo que llevar al mundial, profe. ¿Estabas para el mundial vos? ¿Estabas? Ya, lo que pasa, profe, es que en ese momento que tú puedes ver a la selección, estaban en un nivel tan arriba que en ese momento uno no estaba. Porque uno tiene que estar, profe. Uno de afuera habla mucho, pero es mejor acompañando, cantando el himno de quizás de tu casa y haciendo barras. Hay que reconocer, hermano. Porque ahora están saliendo muchas horas que yo debí estar. No es solamente hablarlo, hermano, tienes que estar. Demostrarlo ahí. Es lo complicado. Profe, ¿y la transición de futbolista a DT, cómo lo vivió? Y es diferente, ¿viste? Porque ya tiene que tomar decisiones. Siendo futbolista, nosotros nos ponemos, tiene que tomar decisiones otro, es lo que nosotros podemos dar futbolísticamente. O sea, después como entrenador tenés que tomar decisiones, ¿viste? O sea, y ahí se te complica. Porque, viste, son 30 muchachos, 20 y pico de muchachos, que vos tenés que elegir a los 11, por ahí están más o menos los que van al banco y los que quedan afuera, viste, no, anímicamente están mal, entonces vos tenés que levantarlo, entonces Claro. Es difícil, la etapa de entrenador es difícil, bien complicado. La primera experiencia, profe, como entrenador que le tocó vivir, le tocó un jugador complicado, o sea, en su primera experiencia. Siempre en todos los grupos hay jugadores, viste, pero no complicado porque sean malas personas Ajá. ni nada, sino que el ego, viste, que tenemos nosotros que fuimos futbolistas es alto, viste, entonces siempre uno desea jugar, quiere jugar, entonces ahí te enfrentás con esa complicación, viste. Y eso es lo que tuvo que hacer, profe, cuando vino a dirigir acá a Perú. Más que todo, equilibrar a todos los jugadores el ego, porque hay jugadores que vienen de jugar de Europa, otro cartel, y poderlo poner al igual de un jugador peruano, ¿no, Jefferson? Claro. O sea, ¿cómo lo bajo, profe? Profe, yo no ¿Cómo era le bajo a la complicado, galaxia? profe, yo no era complicado, ¿cierto? No, profe, diga la verdad, profe. No, él, por ejemplo, no. Él lo que pasa es que era un monstruo, él, Paolo. Entonces, cuando vos tenés esta clase y que él ya no solamente tiene poder económico, sino tiene poder de nombre, ¿viste? O sea, mundial. Entonces, con esa distancia que hay con el medio local, los ponía en una posición, la prensa, la parte de la prensa te pone en una posición de una diferencia enorme. Es muy difícil manejarlo lo que le tocó a ellos, ¿viste? Entonces lo que necesitábamos de que ellos bajen y que los demás suban. Porque, viste, él no iba a bajar después de todo lo conseguido, no iba a bajar acá abajo. Y los que estaban abajo, llevarlo allá arriba era muy difícil porque la diferencia era abismal, ¿viste? O sea,
qué sé yo, ellos tenían un poder económico, tenían un poder de nombre deportivo, bien merecido que tenía porque triunfaban en Europa. Entonces, elevarlos, los que están acá, elevarlos allá arriba, era muy difícil. Entonces, había que elevarse y ellos bajar. Al principio fue complicado, pero después, viste, después él se bajó, él agarró, se alinearon. Fue difícil, para un tipo del nivel de él, fue difícil estar un año y pico afuera, pero después, viste, él agarró, se enchufó, y cuando él se enchufó y cuando vio que los compañeros de él se elevaron, entonces él bajó, los muchachos, y se armaron un grupo bárbaro y, viste, empezó a fluir todo, viste, empezamos a tener resultados, ¿no? El tema de las concentraciones, profe, que venían los jugadores de Europa, iban directo a las concentraciones, porque antes no era así. Antes los jugadores venían, se tomaban un tiempo, Claro. que iban a sus casas. Lo que pasa es que ellos, viste, la selección era como encontrarse con las familiares, los amigos. Cuando vimos todo eso, bueno, viste, dijimos, ellos entregaban todo, porque vos hablabas con ellos, con cualquiera, no, pero yo entrego todo, sí, no teníamos nada de duda de que entregaban todo. Lo que nos preocupaba era lo previo, la preparación, viste. Entonces se necesita estar muy enfocado porque enfrentábamos a los mejores, enfrentábamos a las selecciones mejores, entonces era complicado, ¿viste? Con él, por ejemplo, en un momento, ¿viste? Para contarles a él, por ahí no le va a gustar, pero... No, cuéntelo más, profe, gente, cuéntelo más. para que lo conozca la gente también. Él en un momento, yo iba al gimnasio, ¿viste? Entonces yo digo, él estaba medio jodido, estaba medio con una molestia, pero él quería jugar, porque si hay que destacar, y siempre del jugador peruano, es que el jugador peruano cuando se pone la camiseta de la selección, se transforma. Entonces él estaba complicado, estaba jodido, estaba lesionado, pero quería jugar. Entonces yo lo iba y lo espiaba, entonces un día me fui al gimnasio y él agarraba, hacía un gimnasio, hacía con el profe, hacía un ejercicio, ¿viste? Iba y miraba el celular. Entonces, miraba acá. Después hacía otro ejercicio, iba y miraba el celular. No puede hacer A mí me eso. quedó y lo miraba, ¿viste? O sea, yo digo, cada ejercicio que hacía y miraba el celular. Entonces agarro y le digo, Jefferson, vení a casa que quiero hablar con vos. Ah, lo citó, profe. Claro, a su al casa, departamento, qué rico, al qué departamento mío. Vista al Entonces, mar. Ya. nos fuimos y nos miramos cara a cara, viste, que me da la posibilidad de por lo menos hablarle, y a veces al jugador, viste, les duele decirle cosas, pero te lo valoran, viste, porque es preferible, todos fuimos jugadores y sabemos cuando por ahí nos quieren sacar de lado, viste, o sea, no nos dicen la verdad o nos están mintiendo o nos están, viste, nos sacan del paso, va. Claro. Yo a él le dije la verdad, entonces yo a él le dije, te estaba mirando, hacías un ejercicio, ibas a mirar el celular. ¿Esa es la preparación que vas a tener para este partido? No, yo te voy a jugar y vas a ver que vos quédate tranquilo que yo te voy a jugar. Le digo, pero mira que no te estás preparando, no te veo prepararte de la mejor manera, ¿viste? Entonces no, yo voy a llegar bien. Y llegó, y se mató, lo que le tocó se mató, pero, ¿viste? Estaba con problemas, no podía rendir lo que él rendía, ¿viste? Claro. Y bueno, a partir de ahí, bueno, hubo un cambio, y bueno, viste, después estuvo un tiempo afuera. Lo castigó. No, le hice entender, le dije, viste, y él lo entendió después, él lo entendió. Mirá, él para lograr lo que logró él, tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque el jugador que no es inteligente va a Europa y lo devuelven enseguida. Todos ellos que triunfaron son muy inteligentes, ¿viste? O sea, por eso tuvo 10 años, 15 años en Europa. O sea, los tipos que están afuera es porque captan enseguida rápido todo. Él captó rápido, lo que pasa que, viste, una figura, dejarlo afuera, una figura afuera, viste, de todo, pero después fue determinante, viste, o sea, después para lograr el objetivo fue determinante, y nosotros lo que necesitábamos es que los tipos precisamente que estén afuera empiecen a entender que, viste, había una sola manera de poder lograr el objetivo, era tratar de bajarnos, tratar de prepararnos de la mejor manera, enchufarnos, y bueno, él lo pudo lograr, la verdad, y le agradecemos, la verdad que fue determinante, ¿no? Determinante. Profe, ¿qué lo convenció venir a Perú, a la selección peruana? Porque estuvimos un año y medio en la U y, viste,
pese a que no te gusta a vos. O sea, pero estuvimos un año en la U, un año y pico en la U, y pudimos ver, comprobar, jugabas vos también en esa época, pudimos comprobar la calidad del jugador peruano. O sea, viste, era una calidad qué mierda, viste, jugaban el reducido, las pichangas o el fútbol tenis, y te la paraban de todos lados, ¿viste? O sea, con la rodilla, le tiraba lo que tiraba, los tipos tenían una técnica bárbara. Entonces, nosotros, ¿viste? Nos gustaba eso, o sea, precisamente el chocolate que le dicen ustedes, bueno, todo ese tipo de cosas. Nada más que, ¿viste? Veíamos que había que llevarlo a un nivel de exigencia mayor. Pero acá se criticaba, ¿viste? El poco profesionalismo, y para nosotros era al revés. Para nosotros se le ofrecía tan poco al jugador, la formación era tan precaria, que encima se abrían caminos y encima triunfaban. Entonces estos tipos al contrario, ¿viste? Es al revés de lo que dicen. O sea, son tipos profesionales, son tipos que sin tener ayuda de nada, sin tener formación, triunfan. Son unos fenómenos para nosotros, ¿viste? O sea, son tipos que se hacen solos en la calle y nadie los ayuda, nadie le dice nada y resulta que triunfan los tipos, ¿viste? ¿Cómo es la historia? Es al revés de todo lo que dicen. Entonces nosotros creíamos en eso, estábamos convencidos de que si lo llevábamos a un nivel de exigencia, al máximo nivel de exigencia, los tipos con la capacidad que tenían podíamos tener chance, ¿viste? Concreta, ¿no? Y lo hemos contado acá varias veces que el profe, me acuerdo que después de los partidos, nos hacía las comparaciones con los jugadores más top de cada país. ¿Se recuerda, profe? Claro. ¿Un análisis de cada uno? Un análisis de cada jugador, sí, claro. Yo lo he contado y mucha gente no creía. Pero acá el profe lo puede contar directamente para que la gente no sepa. Pues Paolo, ¿por qué Paolo remataba 6 veces y Luis Suárez 7, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué no ponerse al mismo nivel, ¿no? Yo creo que el profe hizo lo que antes no habíamos vivido, ¿no? Cambiar ese chip de creernos que podemos competir con los mejores del mundo. De igual a igual. Y de igual a igual. Y pasar por esa pista antes de entrar al campo y con pecho inflado. Ya te comes el cuento, porque tú no vas a enfrentar, como siempre le digo, a Neymar, a Ronaldinho, así, porque te matan. Lo que en un momento se conversó, profe, de la política deportiva que remeció mucho el fútbol peruano. Me gustaría, profe, que tocar ese tema porque en división de menores no se trabaja como se debería hacer, como en otros países que tienes 18 campos, los previos que hay en Argentina, y muy pocos peruanos tienen la oportunidad a veces de viajar y poder aprender un poco. Sí, yo creo que, viste, en Perú hay tanto talento que ni siquiera ustedes mismos se dan cuenta, viste. O qué sé yo, viste, no sé si no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, o qué sé yo, viste, no. Ahí es algo que siempre nos llamó la atención, viste, porque ustedes no lo vieron porque son demasiado jóvenes, pero yo vi a Perú en otras épocas y Perú estaba a la misma altura o bastante similar a Argentina, a Brasil, a Uruguay, eran siempre 4 potencias futbolísticas. Entonces, con el correr del tiempo, esos países fueron creciendo en infraestructura, en los jóvenes, se desarrollaron a tal punto que las instituciones tienen escuela primaria, tienen escuela secundaria y en algunos casos tienen escuela terciaria. O sea, escuela para estudiar. Sí. O sea, que a los jóvenes le daban la posibilidad de poder entrenar y estudiar. Y ahí donde empezó, cuando vino el terrorismo acá en Perú, Sendero Luminoso y todo ese tipo de cosas, y en los colegios sacaron la preparación física. Entonces, también. Los preparadores físicos son uruguayos, son argentinos, son colombianos. Lo que menos eran preparadores físicos eran peruanos. No sé quién tomó esa decisión, pero sin lugar a duda hubo un perjuicio enorme. Ahora están retomando otra vez todo eso. Pero durante décadas todo eso quedó en la nada. ¿Viste? O sea, por eso decía que el jugador se abre camino solo, tiene tanto talento, porque acá está el gen, si hay un Farfán es porque hubo un Cubilla, si hay un Pablo Guerrero, si hubo un Cachito Ramírez, si hubo un Mifflin, es porque siempre va a estar. Siempre hay el gen peruano, siempre va a haber el gen peruano, porque lo tienen, cosa que en otros países no hay. Ahora, hay que desarrollarlo, ¿viste? Porque si vos no lo desarrollás y no le das infraestructura, es lo mismo que nada. Si no hay una política deportiva, si no hay un direccionamiento, ¿cómo creces?
Si las instituciones, si hay una sola cancha, si las instituciones tienen una sola cancha para todas las divisiones menores, ¿cómo crece? Ahora, si tienen 4 o 5 canchas para las menores, si los entrenadores pueden trabajar, si los entrenadores no lo están apurando, que trabajan 1 hora y entra otra categoría. Bueno, entonces, ¿cómo te desarrollás? Boca, River. En Argentina el Estado le da tierra, le dio tierra a 50 años, a 80 años. Claro. Pero para que haga su complejo. Entonces, necesitan las instituciones una política deportiva que se incluya al empresariado, que los políticos, junto con los dirigentes, digan, bueno, ¿qué direccionamiento le damos al fútbol peruano? En Colombia, yo jugué en Colombia. En Colombia no había, en los 85 hasta los 90, que yo me volví a la Argentina, no había un jugador extranjero colombiano, un jugador colombiano en el extranjero. No había. Hoy en día, el jugador colombiano, hay como 300, 400 jugadores en todas las ligas, en las mejores ligas del mundo. Increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, viste? O sea, que Perú, siendo potencia en los años 60, 70 y todo, haya caído donde cayó. Porque no hay desarrollo. Entonces, si no hay desarrollo es porque, viste, no hay un direccionamiento. No hay un direccionamiento, ¿viste? Profe, ¿por qué no se quedó en la selección? Eso se pregunta todo el país. Porque no se dieron la forma, ¿viste? O sea, yo hablaba con Lozano, por ejemplo, y Lozano tenía intención de que yo continuara, pero se hablaba la prensa hablaba todo lo que en definitiva terminó sucediendo. Y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente, ¿viste? Entonces yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar, Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones. Las condiciones eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa. Entonces, no me gustaron la forma y directamente lo di por terminadas las negociaciones, ¿viste? O sea, no era que Fue así de claro. ¿Cómo? Fue así de claro. Fue así de claro, o sea, no hubo ni más ni menos. O sea, yo te puedo decir a vos, qué sé yo, una cosa y después hago otra. Claro. O sea, ¿en dónde me fijo? Yo más que las palabras, yo me fijo en los hechos, ¿viste? Claro. Y si los hechos, ¿viste? Hay distintas maneras de decir, bueno, quiero que continúes o no quiero que continúes. Bueno, la manera que yo interpreté yo interpreté, bueno, no, es un ciclo cumplido. Vamos a darle paso a otro ciclo. Para mí este ciclo está Claro. porque, viste, o sea, no estoy conforme con lo Claro, no se manejó como usted quería. no estoy conforme con lo que mostraste o no estoy Claro. conforme con él. Quiero que la selección vaya por otro camino. Entonces así lo interpreté yo y así lo di por terminado. Pero yo nunca tuve problema con él en este caso con Lozano, siempre me llevé bien, o sea, yo no Claro. tuve problema con nadie, ¿viste? O sea, en ese aspecto no. Nada más que las 2 renovaciones, a mí me contrató Oviedo en la primera y en la segunda renové con Oviedo. Entonces, cuando me tocó renovar con Lozano, bueno, hubo un montón de condiciones para renovar en la cual no la acepté, ¿viste? ¿Hay mucho para hacer acá en el Perú, profe? Para mí sí, ¿no? Es lamentablemente, ¿no? Porque Perú tendría que estar en otra condición futbolística, deportiva, y hay mucho por hacer, demasiado por hacer, ¿no? Y Oviedo tenía una visión totalmente diferente, ¿viste? Porque Oviedo veía precisamente lo que estábamos hablando, veía otra cosa, ¿viste? Oviedo, cuando yo llegué, estaba Daniel Amed, que vos lo viste, quería hacer algo federativo, era una inversión importante, veía como trasladar la Videna hacia otro sector donde había una concentración, se había instalado un complejo deportivo en otro lugar, creo que en Yosica. Entonces, bueno, había una junta consultiva de notables a quien se lo llamaba a empresarios muy importantes. ¿Cómo se armaba un directorio, se puede decir? A mí yo tuve varias reuniones con ellos en la cual querían saber cuál era la intención mía, ellos me mostraban su apoyo para todo. Bueno, era otra visión
de crecimiento en la cual, viste, era muy notorio, viste, en ese aspecto. Bueno, después hay otro direccionamiento que por ahí se le quiere dar a la selección, ¿no? Profe, ¿es verdad que usted ha sido tentado por Alianza Lima en algún momento? Uy, hermano, tenía que ¿Te llegar. imaginas el profe Tenía en que llegar Alianza ahí, Lima? profe. A mí me hubiera encantado. Sí, pero no, o sea, en algún momento hubo una conversación, viste, que me Entonces, sí, dijeron, profe. pero no oficial, viste. Ah, no oficial. Pues Vos un viste tanteo. cómo es, o sea, un tanteo Claro, no es lo claro, mismo que el presidente venga, se sienta con vos y te ofrezca al equipo. No, Claro, no, claro, no. claro. En eso nunca ocurrió. Yo pensé, a mí me hubiera encantado que el profe esté en ¿Tú te Alianza. imaginas el Justo profe en el en Alianza? 2021 y 2022 que yo llegué. Ah, su madre. Me hubiera encantado tenerlo nuevamente. Levantando al la profe. copa con el profe. Pero el profe, acá en el Perú es más simpatizante obviamente de la U. Bueno, yo la verdad que la U me trató muy bien, sí. La U es una institución que quiero porque fue el único equipo que dirigí acá en Perú. Y bueno, me trataron muy bien, ¿no? ¿Volvería, profe, a dirigir en el Perú? Sí, o sea, yo Perú, fíjate vos que yo a lo largo de 7 años y medio, no solamente me une la amistad de gente que he conocido, me ha gustado el país, sino que tengo cuestiones personales, donde yo he podido alguna inversión haber hecho, viste, como para no solamente el motivo de venir, sino, viste, me gusta el país, Claro. o sea que yo, ahora que vine por el libro de Edwin Oviedo, la presentación del libro, yo vengo habitualmente sin que se entere nadie porque, viste, Claro. tengo cuestiones personales acá, viste, así Ok. que siempre es un motivo de venir acá a Perú. Profe, una pregunta. ¿El tema de la cábala es verdad lo que se dice o es Pero mentira? no, o sea, es mal, viste que se arma una pelota, comienza por algo chiquito y después se arma una pelota. Viste, tengo lo normal. Yo recuerdo siempre en los partidos, en los entrenamientos, que sí no le gustaba que usemos chimpunes de un color. Claro, bueno, eso, viste. Claro, pero ¿qué? Si le metía 2 colores no le gustaba. No. Claro, pero no al extremo de que nada verde. Yo solamente le decía a los muchachos que los chimpunes, bueno, viste, o sea, no fueran verdes o no. Y después ahí se originó algo más, viste, por eso te digo que después se armó. La otra vez cuando vine con Chile a Coso me pusieron todas sillas verdes, papeles verdes en el vestuario. ¿En el vestuario? Claro, entonces y a mí no me interesaba eso, ¿viste? O sea, pero todo se magnificó, no era tanto, era los chimpunes más que nada. Chimpunes. Sí, eran los chimpunes.